Muy buenas tardes, el Señor me les bendiga. En este día martes quiero compartir un mensaje para ir llevando una serie de mensajes que van coordinando en cuanto a lo que estamos viviendo y el ataque tan acérrimo que se está viviendo hoy la iglesia evangélica, ¿sí? De parte de personas que no conocen qué es el evangelio. Entonces, a través de este medio quiero estar compartiendo este mensaje para ir aclarando dudas, ya que también algunos, llámense cristianos, también han estado compartiendo cosas diferentes, extrabíblicas de lo que nos está diciendo el Señor. Dice así en la carta a los Gálatas, primer evangelio, primer capítulo de Gálatas. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por el Señor Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo en la iglesia de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice el apóstol Pablo así en el versículo 6: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Bueno, el apóstol está allí un poco molesto, ¿sí?, con las personas de ese entonces en Galacia. Era una iglesia, una comunidad que él ya les había predicado y le había enseñado este evangelio. Le había enseñado que Cristo había muerto por nuestros pecados, que él resucitó, que por la salvación, por la fe, eran salvos. ¿Y qué pasó? Pablo tenía que estar yendo a visitar otras iglesias, otros lugares. Pero él va y vuelve al tiempo, no se sabe cuánto tiempo duró, cuando ya viene y encuentra que ellos están enseñando, habían conocido otra cosa, otro evangelio diferente. Él mismo explica allí que no hay otro evangelio, no que haya otro, que hay un solo evangelio, pero que habían pervertido este mensaje que él les había compartido. Pero entonces, usted se preguntará allí, ¿qué es el evangelio entonces? Porque muchos piensan, y algunas personas les pregunto, ¿qué es el evangelio? No, que ir a la iglesia, no, que leer la Biblia, no, que dar dinero, no, que hacer algunas cosas y otras. Voy a compartir aclarar un poco el tema acerca qué es en sí el evangelio. Allí en la primera carta a los Corintios. La primera carta a los Corintios 15 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio, lo que Pablo está enseñando allí, la revelación que Dios le dio a este hombre, porque el apóstol era un perseguidor, ¿sí? Por celo de la iglesia tradicional en ese entonces, el judaísmo, él perseguía y mataba a los que estaban en este camino. Entonces, ya cuando él tiene la revelación de Dios, él
es transformado, es convertido por el Espíritu Santo y ya Dios le da a entender para predicar el evangelio a judíos y a gentiles, a pueblos extranjeros, el evangelio. Entonces este es el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, que por la fe en él somos salvos. Entonces, ¿cuál es la preocupación de Pablo allí a esta iglesia en Galacia? Que ellos ya estaban creyendo, les habían enseñado que era por lo que hicieran, era lo que ellos demandaran. No, que hay que dar mercado a los pobres. Sí, esas buenas cosas hay que hacerlas, sí, cuando sentimos, cuando de parte de Dios vemos la necesidad, pero esas obras no nos salvan, no son de salvación, de evangelizar, de ganar almas para el Señor. Sí, eso es necesario, pero esa obra no me salva, no es lo que uno haga para Dios. Lo que vale es lo que Dios haga a través de nosotros, es lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Es por la fe en Jesucristo, que me arrepiento, que le confieso mis pecados, que dejo el mal. Usted y yo dejamos de hacer lo malo y confiamos en Él, aunque vengan problemas, aunque vengan dificultades. El evangelio está en nuestro corazón y somos salvos por la fe en Él, porque hemos depositado nuestra confianza en Él, en sus sagradas escrituras y en confiar en Dios, orando, ayunando, buscando su rostro en tiempos de angustia. Entonces Pablo está aclarándole a ellos allí, mire, que si Pablo mismo, un fiel acérrimo, ya seguidor, porque ese hombre era estudioso, Pablo era un hombre inteligente, y él le pone, dice, si aún yo, o un ángel o otro viene y predica un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea que sea maldito. ¿Cómo así que la salvación es por yo irme a una región a pie, caminando, para ir a ver una imagen supuestamente del Dios vivo, muerto o resucitado? Y esa obra es la que vale, lo que enseñan. No, que venga y pacte y venga y siembre y que Dios va a hacer. Esos son evangelios diferentes. Sí, lo que él está hablando. Solamente hay uno. El mismo Señor Jesucristo dijo en Juan 14:6. Que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie va al Padre sino por Él. O sea que la salvación no es por hacer o confiar en un hombre. Hoy en día surgen muchas cosas. Aquel hombre, aquel predicador hace milagros. Es la unción, el ungido. Venga y vaya a un encuentro, venga y dé dinero y haga esto y que Dios le va a hacer. Esos son evangelios diferentes que se levantaron. Dios quiera que después de esta cuarentena, Dios limpie la iglesia del Señor Jesucristo en todo el mundo. Porque esta apostasía, esta herejía que se levantó a predicar un evangelio diferente, que tiene la unción y tantos milagros y tantos hombres supuestos ungidos, y recogiendo dineros extralimitados, hoy en día ven que se derrumbó todos esos falsos profetas, falsos apóstoles, porque predicaron un evangelio diferente, porque enseñaron a las gentes un camino errado. Solamente en Jesucristo hay salvación, solamente en Él tenemos esperanza de vida eterna. Y por eso es que lo esperamos, porque los bienes materiales se van, pasan. Un terremoto, una catástrofe, un incendio, todo se arrasa, pero la confianza en Dios no se pierde, porque la bendición más grande es Dios mismo. Amén. Entonces, quiero que entendamos el significado de qué es el evangelio. No es un nombre, un rótulo allí, por una denominación, no es este o aquello, es uno solo. No es la iglesia una sola en el mundo, no, es Jesucristo. El camino, Él es la verdad y Él es la vida. Estaré compartiendo, Dios quiera, día a día ese propósito y vamos a encaminarnos. ¿Qué es lo que enseñó? Y enredó y engañó a muchas personas por falta de la lectura de la palabra. Mismo día.